fue escrita por Carolai León, de Maracaibo, Venezuela. Si tienes algún relato terrorífico, envíalo a nuestro email que se encuentra en la descripción. Desde bebé vivo con mi abuela. Siempre he sido una chica muy introvertida y nunca tuve amigos reales, ya que todos en mi escuela desde la primaria hasta la secundaria me molestaban por ser la rara del salón, así que solo me alejaba a llorar, ya que de verdad odiaba estar sola y que todos me molestaran sin que yo les hiciera nada. Desde que recuerdo siempre he amado dibujar y todos me decían que tenía talento para ello. Al cumplir los 9 años comencé a dibujar las historias que soñaba o simplemente que me imaginaba. Me gustaban mucho los personajes que inventaba. Incluso llegaba a hablar con los dibujos por el gran cariño que les había tomado. Luego, al entrar en la secundaria, empecé a escuchar voces en mi cabeza. En los momentos en los que me encontraba sola, no entendía el porqué. Aunque en un primer momento me asusté, al tener 11 años y sin un amigo en la escuela comencé a escuchar a esas voces como si fueran personas. Incluso llegué a ponerles nombres. Eran 2 voces masculinas a las que llamé Carlos y Orlando. Eran mis mejores amigos, aunque técnicamente eran imaginarios, o eso es lo que pensaba en aquel entonces. A la larga me hice muy amiga de un chico de mi escuela, de nombre Said. Nos hicimos mejores amigos ya que compartíamos la mayor parte de los gustos, especialmente videojuegos, anime y también en libros. Sin embargo, las voces de Orlando y Carlos nunca dejaron de presentarse. Llegué al punto de dibujarlos como ellos se describían. Carlos era alto y delgado con el cabello pintado de color verde agua, y Orlando era delgado, de labios finos y pelo enrulado. Se convirtieron en lo que yo llamaba guardianes. Mi abuela y yo llevábamos ya tiempo viviendo en una residencia. Alquilábamos un cuarto barato, en el que la electricidad se iba con frecuencia, mayormente de noche, así que solíamos dormir afuera, en hamacas o colchones inflables en el suelo, junto a otros vecinos. Una noche me levanté para ir a la cocina, ya que mi abuela me mandó a buscar algo para comer. La cocina era larga y al final del pasillo de la misma los vecinos solían colgar la ropa, así que esa noche una de las vecinas había tendido unas sábanas allí. Cuando fui a recoger lo que mi abuela me había pedido, una fuerza inexplicable me hizo mirar hacia las sábanas. Allí me quedé helada al ver a una pequeña niña mirándome fijamente. Tenía el cabello largo y enmarañado, la piel blanca y un vestido antiguo, casi amarillento. Hubiera jurado que era alguna de las hijas de los vecinos si no fuera por un perturbador detalle. En los lugares donde debían ir sus pies y manos solo había sombras. La niña flotaba en el aire mirándome tímidamente antes de esconderse tras la sábana y desaparecer. Mi respiración era rápida. Desde pequeña le tenía miedo a la oscuridad y por eso preferí no volver a ir a la cocina cuando no hubiera electricidad. Pero entonces en mis oídos se escucharon las voces de Carlos y Orlando diciéndome: "No te preocupes, querida, nosotros te cuidamos". Eso me tranquilizó un poco y volví con mi abuela, sin decirle nada. Pero las cosas no se detuvieron allí. Constantemente escuchaba o veía cosas en la noche. Creí que era una mala jugada de mi cabeza, pero entonces algo extraño ocurrió. Una noche hablaba con mi mejor amigo en el patio de la residencia. Estábamos platicando sobre series de televisión cuando un ruido hizo que me volteara hacia atrás. Allí, parada en la cerca de la casa, estaba la niña flotando una vez más como la primera vez que la vi, mirándome como si esperara algo. Me volteé rápidamente para no verla, pero volví a mirarla de nuevo y de la misma forma que apareció, se esfumó. Al final le conté esto a mi abuela. Ella, por muy sorprendente que suene, me creyó, no sin antes decirme algo que me dejó helada. Ella tenía un amigo que era psíquico y veía cosas del más allá, y él le había hablado sobre la niña, mucho antes de que empezara a aparecer. Eso me hizo darme cuenta de que no era mi imaginación, lo que me asustó aún más. El hombre dijo que no tuviéramos miedo, que ella era una niña buena que solo buscaba jugar con los niños que vivían allí en la residencia para calmar su alma en pena. Aunque sonaba tranquilizador,
Yo estaba muy nerviosa por la situación. Pasaron varios días sin que tuviéramos noticias de esa niña. Una noche, a mi abuela le correspondía ir a la casa donde vivía mi bisabuela, que en ese momento tenía 86 años y necesitaba que sus hijos se turnaran para cuidarla. Esa noche me quedé sola en mi casa, ya que mi abuela no volvería hasta el otro día. Así que hice unas cosas antes de cerrar la puerta para irme a dormir. Me disponía a buscar un vaso de agua para llevar a la cama cuando sentí una punzante mirada en mi espalda. Volteé hacia atrás encontrándome con aquella niña que se escondía en la esquina más oscura de la cocina. Hubo algo en su rostro que me asustó mucho. En vez de su expresión tímida de siempre, tenía una mirada fría, dejando ver en sus pálidos labios una pequeña sonrisa. Sus ojos blancos me miraban atravesándome como dagas. Corrí a mi habitación e inmediatamente cerré la puerta con llave, como mi abuela me había recomendado. Vi la televisión un rato en mi cama antes de ir a dormir para olvidarme de que esa niña estaba a escasos metros mío. Sin darme cuenta, caí en un sueño profundo. En medio de la madrugada me despertó un ruido, como un susurro o una pequeña risa infantil. Abrí mis ojos lentamente y observé el techo de la habitación. Sentía la sensación de que alguien me miraba. Quise moverme, pero estaba paralizada. Entonces mis ojos se cerraron en la pared frente a la cama. Allí estaba ella, mirándome seria. Me aterroricé tanto que no podía moverme. Mi miedo se intensificó al ver cómo a medida que se acercaba, los brazos, las piernas y el cuello de la niña se alargaban. Su cabello se volvió aún más negro, pero lo más aterrador era su rostro. Su sonrisa llegaba de oreja a oreja. Sus ojos, ahora negros, se hundían en sus cuencas y corría sangre de ellos. Sentí cómo apretó mi cuello. No podía respirar, me sentía asfixiada. Tenía ese horrible rostro a centímetros del mío riéndose en silencio. Cerré mis ojos, sentía que moría, pero entonces escuché esas voces que me consolaban siempre. «Aléjate de ella, vete demonio», gritaron Orlando y Carlos. Sus voces se escuchaban finas y fuertes. Lo más extraño es que, de la nada, la niña que me sostenía por el cuello me soltó, no sin antes arañarme el cuello. Como si alguien la arrastrara por los pies, desapareció raspando la cama. Me senté en la cama sudando frío, con mi corazón a 1000 por hora. Estaba asustada y confundida. ¿Había sido real o una simple pesadilla? Escuché la voz de mi abuela. Ya era de mañana y había regresado. Me levanté de la cama, intentando calmarme, pero un ardor en el cuello me hizo caminar hasta el espejo, solo para llevarme la amarga sorpresa de que tenía un arañazo largo y fino como si lo hubieran hecho con agujas finas. En eso recordé cómo las uñas de esa niña me lastimaron cuando la arrastraban. Nunca quise explicarle eso a mi abuela ni a nadie. Todos pensaron que el arañazo lo había causado yo misma mientras me rascaba dormida. Al día de hoy las cosas se han calmado. No he vuelto a ver a la niña y aún sigo escuchando, aunque cada vez menos, las voces de Carlos y Orlando. Ellos sin duda me salvaron. Ahora los considero ángeles guardianes, ya que me protegieron por mucho tiempo y sé que, aunque no los escuche siempre, estarán a mi lado. Sin embargo, cada vez que entro a la cocina de noche tengo la sensación de que esa aterradora niña sigue presente, escondida en la esquina más oscura, esperando a que mis ángeles guardianes se vayan.